Hoy toca hablar del oro ruso, pero antes tenemos que hablar de la Unión Europea. Quédate hasta el final porque hay noticias muy interesantes sobre la Unión Europea y sobre el oro ruso, así que vamos por partes. Hace casi un año que sabemos que se vienen tiempos difíciles para la eurozona, pero sorprendentemente el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha sido quien ha reconocido el desastre que se avecina para la Unión Europea. Casi no hay escapatoria para este desastre. Draghi sabe que Europa se está quedando rezagada respecto al resto del mundo y nos ha dado una fecha de cuándo nos golpeará la recesión, lo cual es muy importante porque si la tercera economía más grande del mundo se desploma, podría desencadenar perfectamente una recesión global. Draghi ha dicho nada menos que es casi seguro que tendremos una recesión antes de fin de año. Los 2 primeros trimestres del próximo año mostrarán que la recesión, entendida como 2 trimestres consecutivos de PIB negativo, ya podría haber comenzado, y sería oficial para junio de 2024. Draghi está ahora mismo en una especie de misión de la Unión Europea para aconsejar sobre cómo se puede rescatar la economía de la Unión Europea. Logró salvar el euro hace una década, por lo que es algo así como una figura de prestigio, pero incluso él está perdiendo la esperanza en la economía de Europa. Draghi sabe que los cimientos de una base económica sólida han sido destruidos desde el momento en el que Europa se alejó de la energía barata rusa. Desde entonces su destino está sellado, y Draghi ha confirmado lo que muchos ya sabíamos desde hace mucho tiempo, que donde debemos de poner orden es en la energía. No vamos a ninguna parte pagando el doble o el triple de lo que le cuesta la energía a otras partes del mundo, y este problema solo va a empeorar. El suministro de energía de la Unión Europea de GNL, de gas natural licuado, está en riesgo si las cosas estallan en el Golfo, ya lo hemos hablado muchas veces. Además, se acerca el invierno y Putin está listo para cortar el suministro de gas cuando quiera. Recordemos que Estados Unidos sancionó el proyecto de GNL ártico de Rusia, cortando el suministro de gas desde el Ártico. Putin podría contraatacar cortando aún más. El invierno se acerca y Rusia todavía suministra al menos el 10% del consumo de gas natural licuado de Europa. Si Moscú cierra la llave, el colapso industrial empeorará aún más. Y aquí está lo más interesante. Draghi sabe que es la ciega adhesión a la política de Estados Unidos lo que está llevando a Europa a este lío irreversible. Europa no puede resistir más tiempo las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, y ya no es un secreto para nadie. Para sobrevivir, Europa tiene que actuar unida y convertirse en una unión más profunda, capaz de expresar una política exterior y de defensa independiente. Europa tiene que poder pensar de manera independiente y no depender de Estados Unidos para todo, y especialmente en la defensa. Si no lo hace, seguirá recibiendo simplemente órdenes de la Casa Blanca y el colapso industrial no se detendrá. Y si Europa entra en recesión, la demanda global colapsará. La producción de la Unión Europea realmente no importa, porque China, por ejemplo, puede cubrirla fácilmente y entregar al mundo productos incluso más baratos. Lo problemático está del lado de la demanda. A medida que más industrias colapsan, los trabajadores eventualmente perderán sus empleos y cuando la gente pierde sus empleos no tiene dinero para gastar. No hace falta ser un genio para entender esto. Ahora tenemos la noticia de que la inflación de la eurozona baja a su nivel más bajo en 2 años a medida que la economía se contrae. Y sí, el IPC puede haber caído al 2,9% en octubre, pero el PIB del tercer trimestre se ha desplomado a niveles negativos. Y no es solo el aumento de los tipos lo que está destruyendo la eurozona, sino el coste extremo de la energía. La demanda de bienes de la Unión Europea está disminuyendo porque los precios son simplemente demasiado altos. Podemos ver sí que la inflación está bajando rápidamente, incluso más que el IPC de Estados Unidos, pero eso no significa que el PIB de la eurozona crecerá. Más del 50% del Producto Interior Bruto de la eurozona proviene del comercio global, de las exportaciones. Así que no solo tenemos una economía en desaceleración, sino que las importaciones a Europa ahora son más caras. La gente en Estados Unidos está comprando más producto local, mientras que China es el rey de los productos baratos, y eso deja a la Unión Europea en la estacada. Y por eso el PIB ha caído a 1/10, incluso aunque la inflación haya bajado más de un 1%. Hablemos un poco sobre Alemania, porque es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando pierdes la energía barata, que era su gran baza. La industria alemana se contrae más de lo esperado, en medio de un riesgo de recesión. La producción en septiembre disminuyó un 1,4%, mientras que los economistas predecían una contracción de solo el 0,1%. Ya no podemos confiar en los datos convencionales. Tienen que exagerar la economía para retrasar el colapso. La industria alemana se está desplomando porque tenemos una triple tormenta perfecta convergente. Tipos de interés altos, la economía china que se está desacelerando y los costes de energía que están por las nubes. Las empresas, por tanto, no pueden expandirse porque el coste de capital es cada vez más alto y nadie está comprando sus productos. Y no son solo los fabricantes de automóviles los que están sufriendo. Los sectores de electrónica o farmacéutica están también en problemas.
Mientras la energía sea el problema en esta ecuación, las industrias seguirán colapsando, todas. Pero no son solo los alemanes los que están ya en modo crisis. Según datos de Eurostat, tenemos que el crecimiento del PIB francés es un mediocre 0,1%, que España creció un 0,3% y Bélgica solo un 0,5%. Y esos los que crecen. Luego tenemos a Italia estancada y economías como Austria, Portugal y Estonia también en contracción. Italia está completamente al borde, probablemente sea la próxima víctima. Su economía está al borde de un apocalipsis financiero, pero se siguen tomando decisiones equivocadas. Italia es la tercera economía más grande del bloque europeo, así que si colapsa, o más bien cuando colapse, porque parece que es inevitable, añadirá más leña al fuego. La economía italiana evita la recesión por los pelos, y esto es peligroso ya que evitó técnicamente una recesión, pero esto no es motivo de celebración. Mirando su PIB, el crecimiento de Italia en el tercer trimestre fue prácticamente cero. Sí, la inflación ha caído hasta el 1,8%, lo cual es positivo, pero si miramos un poco más profundo, veremos toneladas de problemas a punto de desmoronarse. Sabemos que la economía alemana se basa en la manufactura, contribuyendo con más del 18% de su PIB, pero según el Banco Mundial, el 14% del PIB de Italia también proviene de la manufactura. Por lo tanto, Italia es extremadamente vulnerable a tipos de interés altos, a precios elevados de la energía y a una demanda global en caída libre. Si Rusia decide cortar el suministro de gas a Europa este invierno, Italia también se verá afectada. Y por supuesto, si Oriente Medio está ya en caos, su suministro de energía desde Qatar podría interrumpirse. Mirando el PMI manufacturero de Italia, las cifras no nos cuentan una bonita historia. Se parece mucho a la situación de Alemania. La manufactura italiana se ha contraído durante 6 meses consecutivos y las encuestas muestran que continuará durante otros 7 meses. Las cosas van mal, así que el gobierno de Meloni se encuentra en un dilema porque el flujo de dinero a la economía se está desacelerando. Por lo tanto, están recurriendo al gasto deficitario y, claro, se va a acumular una gran deuda. Se pronostica un déficit del 5,3% del PIB este año. Son números comparables con los niveles de endeudamiento estadounidenses. Y esto es un gran problema porque Estados Unidos siempre puede imprimir dinero para resolver su crisis de deuda, pero Italia no puede. Su deuda debe de ser pagada tarde o temprano. O el Banco Central Europeo tiene que rescatar a Italia nuevamente o los italianos tienen que hacer recortes presupuestarios, lo que seguramente llevaría también a una recesión. O sí, por supuesto, siempre pueden declarar una moratoria en sus bonos. Es una opción, pero tampoco terminaría bien. Y para rematar, Italia está ahora alejándose de la ruta de la seda de China, por seguir la narrativa estadounidense, y este es un movimiento político que tiene consecuencias económicas reales. Italia recaudó casi 119.000 millones de dólares de China. Claro, tienen un gran déficit comercial, pero están comprando principalmente materias primas para fabricar productos. Y si China tiene que elegir entre Italia u otros países dentro de los BRICS, ¿a quién creéis que van a elegir? Pero para malas decisiones vamos con el Reino Unido y el oro ruso. El gobierno británico apunta ahora al oro de Rusia, creyendo que Rusia está blanqueando oro sancionado para evadir las sanciones. Ahora los británicos van tras los mineros y comerciantes rusos de oro en el último paquete de sanciones. El oro es una gran fuente de ingresos para el esfuerzo de guerra de Rusia, contribuyendo con más de 12.000 millones de libras al año. Así que el Reino Unido quiere detener el flujo de oro ruso al mercado e imponiendo sanciones buscan bloquear la llegada de oro ruso al Reino Unido. Esto significa que los comerciantes y los mineros rusos no pueden llevar sus importaciones al mercado mayorista de oro más grande del mundo, la LBMA. En otras palabras, se les corta el acceso a un lugar con muchos compradores para vender su oro. El Reino Unido está tratando de cortar un gran canal de transacciones. Y sí, las sanciones también significan que si comercias con oro ruso, el Reino Unido también podría congelar tus activos. Es más o menos el mismo manual que ya conocemos de Estados Unidos, pero aquí es donde todo se desmorona, porque de hecho esto va a perjudicar aún más al mercado de oro de Londres. En primer lugar, Rusia compra gran parte de sus reservas de oro dentro de la propia Rusia. Las reservas de oro de Rusia han aumentado al menos en 1 millón de onzas desde el inicio de la guerra, y sabemos que han desdolarizado completamente sus reservas, ¿verdad? Han desechado el euro también, así que las únicas opciones que les quedan son el yuan chino o el oro para sus reservas. Y si después de mantener sus reservas o aumentarlas necesitan exportar oro, no necesitan elegir al Reino Unido, no es la única opción. Londres ya no es el único centro del oro en el mundo. Gran Bretaña está atrapada en el pensamiento del antiguo orden, pero hay una bolsa de oro en Shanghái, China, y en Oriente Medio está la bolsa de Dubái. Solo el año pasado los Emiratos Árabes Unidos importaron 96,4 toneladas de oro desde Rusia. Eso es 1/3 de su producción anual y representa un aumento interanual de 15 veces en el oro ruso. Esto ya nos da una idea de lo ineficaces que son realmente las sanciones al oro. Es tan inútil como las sanciones al petróleo con el límite de precios del petróleo.
Siempre habrá compradores de oro porque es un activo de reserva y es esencialmente dinero en sí mismo. E incluso si Dubái no tocara el oro ruso, China estará más que feliz de aceptar cada onza. A los chinos les encantaría comprar oro ruso con descuento, y hay un montón de margen para ahorrar si miramos el coste de extracción del oro para Rusia. Hay algo muy importante, el coste total de extracción del oro en Rusia siempre ha sido inferior al promedio mundial. En el año 2022 esta diferencia era de más de $250 por onza, lo cual es una cantidad muy importante. Esta diferencia de precio significa que Rusia tiene mucho margen para vender oro con gran descuento sin perder mucho beneficio. El precio del oro hoy está por encima de los $1.900, por lo que los mineros rusos siguen ganando lo mismo que los de América o de África. Así que buena suerte al Reino Unido tratando de bloquear que el oro ruso ingrese a los mercados. Aunque el Reino Unido endurezca la situación con Emiratos Árabes Unidos, esto empujará al oro ruso hacia las manos de China. Y es por eso que las sanciones financieras, ya sea dólares, petróleo o oro, nunca funcionan a largo plazo. Hay demasiados resquicios que no se pueden cerrar. Si el Reino Unido insiste en exprimir a los comerciantes de oro en todo el mundo, cada vez más personas simplemente abandonarán el mercado de oro de Londres y buscarán otra alternativa. Así que las cosas no se ven muy bien en Europa. Estamos viendo los efectos de todas las decisiones equivocadas y será lo mismo con las sanciones al oro. Y ya que hablamos del oro de Rusia, hablemos un poco de Rusia, que ahora está presionando financieramente a Occidente. Putin planea aumentar el presupuesto de 2024 en un 26%. El gasto llegará a 380.000 millones de dólares el próximo año, por lo que los ingresos del petróleo están aumentando y el déficit de Rusia se está reduciendo. Así que la capacidad para financiar la guerra está ahí. El gasto en defensa de Rusia se disparará en 2024. Ha sido alrededor del 20% del gasto federal y llegará ahora a casi el 30%. Oficialmente están en una economía de guerra y van a aumentar el presupuesto para Ucrania. Y así de locas se han vuelto las cosas. El presupuesto para la defensa va a aumentar en un 200%. Aumentará mucho más que incluso la política social. Así que esto nos indica que Rusia se está preparando para una guerra larga. Por eso Rusia ha estado reduciendo la producción de petróleo, para mantener el precio del crudo lo más alto posible y obtener más dinero. Putin está tratando de que Occidente o incrementa su gasto o pierda el conflicto. Y claro, ¿va a invertir Estados Unidos la misma cantidad que Rusia para Ucrania, especialmente cuando Israel también necesita dinero? Porque si no lo hacen, Ucrania podría perder. Pero si lo hacen, debemos prepararnos para un tsunami de bonos y una mayor carga de deuda. Espero como siempre vuestros comentarios, aunque sean para saludar. Por mi parte os mando desde aquí un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo.